Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy iniciamos una nueva carta, la primera epístola de San Pablo a Timoteo. Hermosa carta. Esta epístola fue escrita por Pablo alrededor del año 65 o 66 a un joven llamado Timoteo. Timoteo, que significa honrado de Dios. Es un joven que fue convertido probablemente por Pablo cuando él estuvo en Listra y en Derbe durante su primer viaje misionero. Por eso Pablo lo llama como mi hijo espiritual. Timoteo, un joven de no más de 18 o 20 años aproximadamente, porque luego en el capítulo 4, 12 años después, se le sigue llamando joven. Por tal motivo tendría unos 18 o 20 años. Pero este joven tenía autoridad. Este joven era reconocido por las iglesias. Así que Pablo utiliza a este joven para dejar un mensaje muy especial, porque lo va a consolidar como un misionero, lo va a consolidar como un predicador de la palabra de Dios. Qué importante es, querido amigo, que la juventud pueda conectarse a la palabra del Señor. Tal vez esté hablando para un joven en este momento, un joven que tiene energías, un joven que tiene talentos, un joven que tiene todo el potencial, que si lo pone en las manos de Dios puede ser un gran elemento. Pero lamentablemente la juventud está desperdiciando su tiempo. Lamentablemente la juventud está desperdiciando sus talentos, sus energías, el potencial que Dios le ha dado. Por eso el gran sabio Salomón dijo en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque en la juventud es donde tenemos toda la chispa, toda la energía, todo el potencial. Si lo mezclamos todo, así como hizo Timoteo, y lo entregamos en las manos de Dios, podremos hacer grandes obras para Cristo Jesús. Y era lo que Pablo quería en Timoteo. Por eso decide escribirle esta carta, para que Timoteo pueda llevar a cabo este ministerio tan lindo. La carta de Timoteo nos ofrece una perspectiva privilegiada para observar a Pablo aplicar el evangelio a los reales problemas que se enfrentan en una gran ciudad como la ciudad de Éfeso. Timoteo debía dirigir esta hermosa iglesia, pero necesitaba la instrucción de un gran experimentado, y era Pablo. Y Pablo entonces le escribe este hermoso mensaje a Timoteo. Pero también sirve para ti, querido hermano, para este líder que me está escuchando en este momento. Tal vez tengas que enfrentar algunos desafíos en la iglesia, algunos inconvenientes, algunos problemas. Aquí están los escritos de Pablo para que podamos leerlos, para que podamos comprenderlos y de esa manera tengamos una noción clara de cómo enfrentar las problemáticas diferentes que hayan en la iglesia de Dios. Dice la palabra del Señor, 1 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como te rogué, dice el versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Qué interesante mensaje y qué interesante lección quiere dejarle Pablo a Timoteo. No te centres en fábulas, no te centres en cuentos, no te centres en ideologías que en vez de edificar la iglesia traen desunidad y traen problemas interminables. En esto debemos centrarnos nosotros. Sabes, querido hermano, hay muchos predicadores hoy en día en la iglesia que pretenden traer mensajes supuestamente de Dios, pero lo que hacen es llevar división, llevar contiendas a la iglesia, controversias, y pareciera que les encanta hablar de esa manera, formar divisiones, contiendas. Si tu mensaje no une a la iglesia, al contrario, la divide, entonces ese mensaje no es de Dios. Porque recuerda lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Allí dice la Biblia que los frutos de la carne es la contienda, las divisiones, las herejías. El versículo 19 más bien exactamente, Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Y el versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, escucha bien, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra del Señor, lo dice el mismo Dios a través de su siervo el apóstol Pablo. El que siembra contiendas, el que siembra divisiones, el que siembra herejías, no heredará el reino de Dios. Y tú puedes decir, pero es que yo estoy predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que predicarse así, aunque a la iglesia no le guste. Pero no es lo que tú quieres predicar, es lo que la iglesia necesita para ser dirigida por el buen camino. Pero si en vez de la iglesia ser dirigida por el buen camino se divide, se desune y empiezan a haber contiendas, entonces tu mensaje no sirve, querido hermano. Tienes que reformularlo en la forma de presentarlo, en la forma de escudriñar bien la palabra del Señor. Y de esto estamos hastiados en la iglesia. Muchos predicadores, pero una cantidad inmensa de predicadores que se levantan atacando a la iglesia de Dios. En las redes sociales, en YouTube, en todas esas plataformas, hoy en día se han levantado esa ola de predicadores atacando a la iglesia de Dios. Ellos aparentemente están presentando un mensaje de Dios, aparentemente están presentando un mensaje bíblico, pero lo que traen es divisiones, es contiendas, es herejías al pueblo del Señor. Y esto no es de Dios, al contrario, esto es de Satanás, porque Satanás es el que divide, pero Cristo Jesús une. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú eres un joven, tú vas a ser un predicador o eres un predicador, tú vas a dirigir esta iglesia, o más bien tú estás dirigiendo esta iglesia. Por eso te ruego, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Este es el mensaje que Pablo le deja a Timoteo, pero también es el mensaje que te deja a ti, querido hermano, hoy, y a mí, que nosotros debemos encargarnos de predicar palabra de Dios que une, que fortalece, que edifica, no que divide, no que destruye y que causa discusiones, más bien que edificación de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mensaje de Pablo a Timoteo? Dice el versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y nótese que se está hablando en el tiempo de Pablo allí en Éfeso, pero esto ocurre igualito en el tiempo de hoy. Hoy está sucediendo esto. Y yo te digo una vez más, tal vez hayas visto en las redes sociales, y te quiero encargar, así como Pablo le encargó a Timoteo, yo te quiero encargar en este momento, querido hermano, no escuches esos predicadores que en vez de unir la iglesia, la dividen. No los escuches. Puede que tú pienses que es un siervo de Dios, pero si trae un mensaje de contiendas y divisiones, no es de Dios. Tenlo por seguro, no es de Dios, porque Dios no divide la iglesia, Dios une la iglesia, y lo repito una y otra vez, porque esta es la verdad. Pablo está atacando esta conducta en muchos predicadores y le dice, todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que hacerlo por un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hay muchos que tienen una fe fingida y esto hace que traigan divisiones a la iglesia. Pretenden ser doctores de la ley, se creen muy expertos, se creen muy sabios, pero realmente no saben nada, no entienden nada. Y hay una frase popular que utilizan estos predicadores y es cuando están predicándole a algunos hermanos, dicen, y no les digo más porque sus conciencias no pueden comprender, porque no están santificados. Algo así, o sea, ellos se creen más santos, ellos se creen más perfectos, ellos se creen doctores de la ley y los demás no son nada. Atacan a los pastores, atacan el liderazgo de la iglesia adventista y se creen por encima del liderazgo de la iglesia adventista. Un liderazgo que fue escogido por el mismo Dios, un liderazgo que está siendo guiado por el mismo Dios. Estos personajes, estos hombres predicadores, estos seres que tienen fe fingida, se creen y pretenden estar por encima de la misma iglesia de Dios.
Pero así no puede ser posible, querido hermano. La iglesia es la iglesia de Dios. Y el que ataque la iglesia de Dios está atacando directamente a Dios. Esto mismo se lo dijo Pedro a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, cuando ellos engañaron a la iglesia de Dios. Pedro les dijo: no has engañado, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú atacas a la iglesia del Señor, estás atacando a Dios. Por eso ten cuidado. Tal vez esté hablando para alguien en este momento que esté cayendo en este error, en ese error de esos predicadores, que está escuchando mucho un predicador que no habla lo que dice la Biblia, sino que habla para atacar a la iglesia del Señor. Si lo estás haciendo, querido hermano, controla eso, elimina esos videos, bórralos de tu mente y escucha solamente la palabra del Señor que edifica y no divide, y entonces tú podrás ser alimentado por la palabra del Señor. Y el versículo 12 dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Pablo se goza, se deleita en ser parte del ministerio. Igual manera, hoy los que hacemos parte del ministerio nos gozamos, nos deleitamos. Obviamente hay muchos que están desviados, hay muchos que están yendo por un camino diferente, pero yo le agradezco mucho a Dios porque me ha llamado a este ministerio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Dios te está llamando, debes ser agradecido y debes llevar en alto la verdad de Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo predicador debe lanzar su mensaje primero para él y debe entender él primero el mensaje y debe aplicar él primero ese mensaje a su vida y luego llevarlo a la iglesia. Porque yo debo entender que de todos los pecadores yo soy el primero y yo soy el que más necesito gracia. Yo soy el que necesito el perdón de Dios. No puedo culpar y atacar a la iglesia y decir: es que la iglesia, es que ustedes están en pecado, es que ustedes son unos depravados, es que ustedes son... No puedo empezar a atacar y atacar. Yo debo entender que soy también un pecador y también necesito la gracia de Dios, así como lo necesita aquel hermano que me está escuchando en este momento. Así como tú necesitas la gracia, querido amigo, así también yo la necesito. No puedo creerme más que tú. Si hay un predicador que se cree más que el público, está equivocado, está errado, y es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Y el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas por la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Mantén la fe y la buena conciencia. Timoteo, le dice Pablo a este joven, mantén la fe y buena conciencia. Y yo quiero reproducir una vez más este mensaje a ti hoy, querido amigo. Mantén la fe y la buena conciencia. No la deseches, porque si la desechas, tú también serás desechado, dice Pablo. Y Pablo termina diciendo que esos hombres que desecharon la fe, entonces él los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y es así. Hay dos reinos en este mundo, uno que es el verdadero y es el de Dios, y dos que es el falso, es el de Satanás, que trató de usurpar el trono de Dios, pero ese es el falso. Satanás tiene un reino falso, y todo aquel que no esté con Cristo Jesús y en la fe de Cristo, entonces está con Satanás. Es un tema serio, querido hermano, es un tema complicado, querido amigo, pero tú y yo debemos definirnos en la fe de Jesús o estar en los caminos de Satanás. Es lo que Pablo intenta decirle a Timoteo en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Así que recibe este mensaje de Pablo y permite que Dios entre en tu corazón y entonces te mantengas firmes en la fe y la buena conciencia de Cristo Jesús. E irás por buen camino y Dios estará contigo, como dice Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús lo quiere hacer, pero tú y yo debemos estar entregados totalmente a Él. Hazlo hoy, querido amigo, e irás por buen camino. El Señor te bendiga. Feliz día.